Southern Perú es la principal productora integrada de cobre del Perú. También es el principal generador de progreso, desarrollo social y empleo productivo en el sur del país. Desarrollamos una serie de proyectos y programas de responsabilidad social en los rubros de salud, educación, fortalecimiento de capacidades, infraestructura y apoyo agropecuario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de las comunidades en las regiones de Tacna y Moquegua. Operamos las minas Toquepala y Cuajone por encima de los 3.400 metros de altitud. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días al año para producir más de 300.000 toneladas de cátodos de cobre. El cobre es un metal industrial y por lo tanto está presente en todos los artefactos de nuestras viviendas, en la escuela, en el centro de trabajo, salud, esparcimiento, como muchos otros metales. Para aprovechar el cobre, empleamos equipos de mina de gran tamaño. Imagínese que el diámetro de las llantas de cada uno de nuestros volquetes es de 3.5 metros. El mineral extraído de nuestras minas debe ser chancado y pulverizado en estos molinos. Posteriormente, mediante el sistema de flotación, obtenemos el concentrado de cobre, el cual es remitido a la fundición en hilo. El concentrado viaja por tren hacia la fundición, donde es mezclado con fundentes y procesado a 1200 grados centígrados para obtener ánodos de cobre de 99.7% de pureza. El ánodo es llevado a la refinería, donde es purificado aún más para obtener un cátodo de cobre de 4. El cátodo es nuestro producto final y es desde nuestro muelle industrial en hilo que lo exportamos al mundo. En las minas existe mineral con diferente contenido de cobre, por lo que debe ser clasificado. El mineral con mayor contenido de cobre es enviado a las concentradoras, mientras que el de menor contenido es recuperado mediante el sistema de lixiviación. Para lograrlo, también debemos chancar la roca, colocarla en áreas impermeabilizadas y regarlas con una solución de 6 gramos de ácido por litro de agua que disuelve el cobre de la roca. Esta solución pasa por una etapa de purificación en el proceso denominado extracción por solventes, la cual es enviada a una planta electrolítica en donde, empleando energía eléctrica, se deposita cobre de alta pureza en una lámina de acero inoxidable. El proceso minero emplea agua, por lo que nuestra operación la obtiene de pozos subterráneos y de la laguna de Suches. Cuidamos tanto el agua que recuperamos más del 75%. El proceso de concentración produce residuos denominados relaves, los cuales se depositan en una zona árida próxima a Toquepala, a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en el embalse de relaves de Quebrada Honda. Southern Perú es una empresa rentable. Genera ingresos para los gobiernos locales y regionales donde se ubican sus operaciones, así como para el país a través del impuesto a la renta, el canon y las regalías, y otros como el impuesto extraordinario a la minería. En Southern Perú trabajamos más de 10.000 personas de manera directa o indirecta, quienes cumplimos una labor positiva en pro del desarrollo local, regional y nacional. En Southern continuaremos trabajando con responsabilidad ambiental y social, porque el desarrollo sostenible es un compromiso de todos con el Perú. A ver, muchachos, muy buenos días con todos.
¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien de salud, al igual que sus familiares. El tema que nos une el día de hoy es el tema de actividades económicas 2. Aquí vamos a incluir a estas actividades del sector secundario y del sector terciario. ¿Ok? Sector secundario y sector terciario. El sector primario lo hemos trabajado la clase pasada. El sector primario lo hemos trabajado la clase pasada. Hoy día nos queda el sector secundario y el sector terciario. A ver, muchachos, empezamos así. El sector secundario agrupa a ese conjunto de actividades productivas que suponen un proceso de transformación de la materia prima y o recurso natural en productos o bien semi elaborados o bien manufacturados. Ese es el sector secundario. En el Perú, pues, el sector secundario le llamamos también sector transformativo o simplificadamente sector industrial. Y agrupa a la industria manufacturera y también a la industria de la construcción. Ahí lo tienen. Ese es el sector secundario. Conjunto de actividades productivas que suponen un proceso de transformación. Aquí la palabra clave es transformación. ¿De qué? De la materia prima y o recurso natural en productos o bien semi-elaborados o bien manufacturados. Y cuando yo hablo del sector terciario, me refiero a ese conjunto de actividades que no producen bienes materiales y que genéricamente las conocemos como el sector servicios, que agrupa a un conjunto de actividades mercantiles y no mercantiles relacionadas con el comercio, el transporte, la educación, la sanidad, el turismo, las telecomunicaciones, el alquiler de viviendas, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ese es el sector secundario y el sector terciario. Precisamente yo empecé con un videíto del sector secundario, del sector transformativo. Y de una actividad muy importante en cuanto a la economía del Perú, el sector metalúrgico, ¿no? Con eso empecé, o sea, es un videíto de la SAU del Perú. Entonces, muchachos, empezamos a trabajar el sector secundario o sector transformativo. ¿Qué cosa es lo que ven en la foto? En la foto están viendo un costal o una bolsa plástica conteniendo harina de pescado. ¿Qué se ha hecho? Transformar la materia prima. En este caso, la materia prima es anchoveta. ¿En qué? En harina de pescado, que va a salir fundamentalmente a la exportación. ¿Correcto? Entonces, es lo que les decía yo, ¿no? El sector secundario o transformativo abarca las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en productos manufacturados y que en el Perú básicamente está integrado por la industria manufacturera y la industria de la construcción. Industria manufacturera y la industria de la construcción. Empecemos entonces a trabajar algo acerca de la industria en el Perú. Lo que podríamos decir nosotros que
La actividad industrial en el Perú se inicia tardíamente. Bueno, el Perú, como siempre, llega tardíamente. Más o menos en el año 1905, con actividades industriales como la textil, como incluso la producción de cerveza. ¿Mm? Pero que nunca alcanzó un desarrollo óptimo. Ni bien empezó el proceso de industrialización, entraron etapas de crisis, de bajo desarrollo, y que hasta el día de hoy va de tumbo en tumbo, ¿no? Pero sí debemos señalar que nuestro país no es un país altamente industrializado. Nuestro país, en nuestro país, predomina un tipo de industria ligera o liviana, ¿no? Que produce bienes de consumo y bienes de uso. Aunque también tenemos una industria pesada con tecnología básicamente extranjera. Asimismo, debemos señalar de que la mayor parte de las empresas industriales en nuestro país se localizan en el departamento de Lima, como tú puedes observar en este cuadro que ves acá hacia la izquierda. El 53% de las empresas industriales se localizan en el departamento de Lima. Y si a eso le sumamos las empresas industriales arequipeñas y liberteñas, ya estamos llegando a un 64%. El 64% de las empresas industriales se localizan solo en 3 departamentos: Lima, Arequipa y La Libertad. ¿Correcto? Ahora, debemos señalar asimismo de que dentro de las más importantes empresas industriales tenemos las empresas textiles, las empresas relacionadas con la producción de papel y madera, las empresas metalmecánica, pero también las empresas agroindustriales. Si nosotros vemos este cuadro de la derecha, vamos a tener, ojo, cantidad de empresas por tipo de actividad industrial. Y te das cuenta que la industria textil es la que más empresas tiene. 23,000 y algo más empresas industriales. Madera y papel, 19,000. Metalmecánica, 17,000. Y empresas agroindustriales, algo de 16,000. ¿Ok, muchachos? Entonces, allí están las empresas que más destacan en el Perú: textil, madera y papel, metalmecánica, agroindustria. Profesor, y lo que nos acaba de mostrar en el video, la incluiríamos acá, mira. La minería no metálica. Minería no metálica, pero también acá la acero metalúrgica, lo que acaban de ver, sidero metalúrgica. Ahora, en cuanto a cantidad de trabajadores que han declarado tener las empresas industriales en el Perú, debemos destacar que la que más trabajadores tiene es una empresa agroindustrial. Concretamente, estoy hablando de Casa Grande. La empresa agroindustrial Casa Grande es la que ha manifestado, la que ha reportado tener la mayor cantidad de trabajadores.
ninguna otra empresa industrial ha mostrado la cantidad de trabajadores que tiene Casa Grande. O sea, las empresas agroindustriales importantes como generadoras de puestos de trabajo. Industrias derivadas de la minería. Observen, muchachos, industrias derivadas de la minería. Dentro del sector minero podemos hablar de industria base o industria pesada, pero también de la industria de bienes de equipo. La industria base o industria pesada y también la industria de bienes de equipo. Observando, muchachos, ustedes su cuadro, observando su cuadro. Dentro de la industria base o pesada podemos destacar dentro del sector minero tres tipos de empresas industriales. En primer lugar, la metalurgia. En segundo lugar, la siderurgia. Y en tercer lugar, el petróleo y el gas. La petroquímica, digamos. La industria petroquímica. Y en cuanto a bienes de equipo, debemos hablar de la industria metalmecánica y también la industria de los materiales de construcción. ¿Ok, muchachos? Todo lo que acabo de mencionar son empresas relacionadas con la minería. Por eso dice allí el subtítulo, Industrias derivadas de la minería. Por un lado, las industrias bases o pesadas y por otro lado, bienes de equipo. Dentro de la base o pesada, la metalurgia, la siderurgia y la petroquímica. Y dentro de lo que es, ojo, las industrias de bienes de equipo, tenemos en este caso la metalmecánica, pero también la de materiales de construcción. Empecemos describiendo la industria metalúrgica. Nosotros sabemos que el Perú es un país minero por excelencia. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Importantes yacimientos mineros. Ustedes han visto en el video dos yacimientos mineros. Uno, el de Cuajone en Moquegua y dos, Toquepala en Tacna. Se remueve la superficie, las rocas con concentrados de cobre entran a una planta chancadora y mediante un proceso químico separan los concentrados de cobre. Estos concentrados de cobre son derivados a través de un ferrocarril desde Cuajón y Toquepala hacia el puerto moqueguano de Hilo. En Hilo entran a la fundición de hilo, en donde se obtiene el ánodo de cobre, que tiene una pureza de 99,7%, para luego este ánodo de cobre pasar a la refinería de hilo, en donde se obtiene cobre de máxima pureza, 99,9% de pureza. Eso es el cátodo de cobre, planchas de 1 metro de lado que con cobre concentrado al 99,99% de pureza sale al mercado exterior, principalmente al mercado chino. Evidentemente que sale sin ser transformado. Por lo tanto, sale sin valor agregado como producto tradicional de exportación, generando pocas divisas. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo de la industria metalúrgica. Pero
No solamente la industria metalúrgica procesa, en este caso, cobre, también procesa otros metales como el estaño, como el plomo, como el zinc, como la plata, como el oro. Y para procesar esos minerales se tienen refinerías y fundiciones. Ya te hablé de la fundición y refinería de Hilo, ubicada en Moquegua, que tiene que ver con la transformación de los concentrados de cobre en cobre. Pero, por ejemplo, acá en Lima tenemos la refinería de zinc de Cajamarquilla, que hoy por hoy se ha convertido en la más importante refinería de zinc en el mundo. Sí, 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 sí. Importante, la más importante refinería de zinc en el mundo. Pero tenemos otras fundiciones y refinerías. La que fue la más importante en su tiempo en el Perú fue la fundición y refinería de La Oroya, ubicada en el departamento de Junín, muy cerca al departamento de Lima, que en sus tiempos de mayor auge trabajó y realizó hasta 22 procesos diferentes con 22 minerales diferentes. A La Oroya se le llamó por algún tiempo la capital metalúrgica del Perú. Ahí tienen la fotito de La Oroya, ¿no? Ahí está la fotito de La Oroya. ¿Ok? Entonces, aquí en el Perú tenemos industria metalúrgica. Por eso, y cuando hablamos de la industria siderúrgica, van a ver un videíto, un cortito de un ejemplo de industria siderúrgica en nuestro país. Borro la de la Sauder y por WhatsApp, eso no. Ah, haga esto sí. Observen, muchachos, mirando con el ojo. Proceso de producción. El proceso de producción se inicia con la mezcla de acero reciclado fragmentado, arrabio, cal y carbono, que ingresan al horno eléctrico, que funde la carga a 1600 grados centígrados mediante 3 electrodos, capaces de generar temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados. Así se obtiene el acero líquido. Este pasa por un proceso de afino en el horno cuchara, en el que se logra el más alto nivel de precisión, homogenización y calidad en su composición química. Posteriormente, el acero líquido pasa al proceso de colada continua, formado por 4 líneas de moldes oscilatorios para solidificarlo superficialmente. Las barras solidificadas son cortadas, obteniéndose así las palanquillas, producto final de la planta de acería. La última parte del proceso de producción del acero es la laminación en caliente. Donde las palanquillas se transforman en los diferentes productos de acero largo que los mercados nacional e internacional exigen. La laminación empieza con el calentamiento de la palanquilla en el horno recalentador a una temperatura de 1160 grados centígrados en promedio. De ahí pasa al tren de laminación, donde se inicia el estiramiento a través de cajas de desbaste y rodillos, formando así las barras y perfiles, según el tipo de rodillo acabador que se haya colocado, y de acuerdo al largo que se desea obtener. El producto pasa a la mesa de enfriamiento, donde se corta y empaqueta. Si se
se desea obtener alambrón, el acero laminado se transfiere caliente al tren de alambrón, donde se obtiene este producto en diferentes diámetros y pasa luego al bobinador que forma los rollos. Finalizado el proceso de laminación, los productos terminados pasan por un estricto control de calidad. Para luego ser entregados al mercado debidamente empaquetados y etiquetados con un código de barras que permite conocer sus características, trazabilidad y control de calidad. Aceros Arequipa. Lo que han visto ustedes es el proceso de producción de Aceros Arequipa. Estamos hablando de la industria siderúrgica que utiliza como materia prima el hierro más el arrabio y la cal. Pero el hierro que utilizan acá en Aceros Arequipa es un hierro reciclado. Aceros Arequipa posiblemente sea la industria siderúrgica más conocida actualmente en nuestro país, que no solamente produce para el mercado nacional, sino también para la exportación. Fierro corrugado, mallas, alambres, clavos, ángulos estructurales, etcétera, etcétera. Con sus dos plantas, una en Arequipa, que fue la inicial, y la otra cuando empieza su proceso de expansión en el Perú, una planta, además tienen ahora en Pisco, muy cerquita a el departamento de Lima. ¿Qué es lo que buscan? No traer sus productos desde Arequipa, sino solamente ahora desde Pisco. ¿Ok? ¿Y por qué no entraron a Lima, profesor? Porque hay leyes del Estado peruano que buscan que las empresas no se concentren en el departamento de Lima y para eso se le hacen exoneraciones tributarias. Si tú colocas tu empresa industrial fuera del departamento de Lima, te beneficias con esto y con otro. Entonces, por eso es que les conviene, pues, no estar dentro del departamento de Lima, aunque sí cerca al departamento de Lima, para que el costo del flete sea el menor. Otra empresa industrial siderúrgica importante en el Perú es Sider Perú o la siderúrgica de Chimbote, ¿no? Que se localiza en el departamento de Ancash. La mayor parte de lo que es el fierro corrugado, varillas, etcétera, viene de estas dos empresas industriales, empresas siderúrgicas, ¿correcto? Muy bien, pero también tenemos industria petroquímica. Esta industria petroquímica, muchachos, utiliza como materia prima el petróleo y el gas natural para obtener brea, para el asfaltado, para obtener gasolina, para obtener querosene, para obtener pinturas, etcétera, etcétera. Ojo, entonces, también procesamos petróleo, profesor, claro. Y no solamente procesamos, sino que también explotamos petróleo. Aunque la explotación petrolera en el Perú es mínima, 37.000 barriles de petróleo al día, cuando el Perú utiliza más o menos algo de 200.000 barriles de petróleo al día. O sea, tenemos un déficit casi de 165.000 barriles de petróleo por día. Y es por eso que necesitamos importar petróleo. Ahora, ese petróleo que producimos y ese petróleo que importamos necesita ser refinado para convertirse pues en gasolina, en querosene, en etcétera, ¿correcto? Y ese trabajo lo hacen las refinerías de petróleo y de gas. Cuando yo hablo de las refinerías de petróleo, muchachos, hablamos de hasta 7 en el Perú.
Hoy por hoy, la que se ha convertido en la más importante debido a su modernización es la que en su momento se consideró como la más antigua refinería del Perú, la refinería de Talara, ubicada en el departamento de Piura. Muy importante rol ha jugado en nuestro país también la refinería de La Pampilla en Ventanilla, en el Callao. Tuviste que un barco, pues por descargar petróleo para refinar en La Pampilla, hubo un derrame petrolero que se convirtió en un verdadero desastre ecológico. Pero acá en Lima no solamente tenemos la refinería de La Pampilla en Ventanilla, en el Callao, sino también tenemos la refinería de Conchán, aquí al sur de Lima. Si habrán escuchado de la refinería de Conchán. En total, 7 refinerías que procesan petróleo en nuestro país. Hoy día tenemos también una planta procesadora de gas natural. ¿Localizada dónde? En Cañete, departamento de Lima, pues. Se llama la planta procesadora de gas de la Melchorita. No sé si han escuchado. La planta procesadora de gas, la Melchorita. Entonces, muchachos, también tenemos industria petroquímica. Por otro lado, tenemos también industria de bienes de equipo que proceden del sector minero. Y dentro de esto, la industria metalmecánica. Esta industria metalmecánica utiliza como materia prima, muchachos, el acero. El acero que se produce ¿dónde? En la industria siderúrgica, que tiene como base el hierro. Ajá, la siderúrgica convierte el hierro en acero. Y el acero es la materia prima para la industria metalmecánica. ¿Qué produce la industria metalmecánica, profesor? Maquinarias y equipo, cables eléctricos de cobre, bolas para molinos de fundición, puentes, construcciones navales, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, retroexcavadoras, etcétera. Y cuando hablamos nosotros de industria metalmecánica en nuestro país, debemos hablar de Modasa, por ejemplo, que fabrican motores diésel. Pero también debemos mencionar a los astilleros de CIMA, la Marina. ¿Han escuchado ustedes hablar del servicio industrial de la Marina? Que incluso ha construido una cañonera. Ya ha construido cañoneras. ¿Qué significa? Barquitos pequeñitos nomás que van pues a la defensa de nuestro mar y de nuestros ríos. Cima Perú tiene plantas en el departamento de Ancash, en Chimbote, tiene en el Callao, pero también tiene en Iquitos. ¿Ok? Pero también podemos incluir dentro de esta industria metalmecánica industrias como, por ejemplo, Nova. No sé si han escuchado, un tipo de industria que fabrica, en este caso, maquinarias y aparatos para la industria de la panificación. Correcto, muchachos. Pero también tenemos industria de materiales de construcción. ¿Y qué utiliza como materia prima, profesor? La arcilla, la caliza, el granito, el mármol. ¿Para producir qué? Para producir cemento, ladrillos, losetas, inodoros, etcétera. Que también tenemos, profesor, claro, por ejemplo, a partir de la caliza se fabrica el cemento, de mucho uso en la sociedad moderna. ¿Fabricamos cemento? Claro. Acá en Lima tenemos precisamente Cementos Lima, que incluso este cemento sale a la exportación. En Junín tenemos cemento andino, reconocido por su gran calidad. En el departamento de La Libertad tenemos cementos Pacasmayo.
En el departamento de San Martín tenemos Cementos Rioja. En el departamento de Arequipa tenemos Cementos Yura. Entonces también tenemos industria de producción de cemento a partir de la piedra caliza. Que no es otra cosa que una roca conformada de un mineral llamado calcita. Y la calcita está conformada de carbonato de calcio. Pero también tenemos industria de ladrillo. La industria de ladrillo utiliza como materia prima la arcilla, que entra a un proceso de cocción y obtenemos el ladrillo de muy buena calidad. ¿Han escuchado ustedes hablar de ladrilleras Rex aquí en la Panamericana Norte? ¿Han escuchado hablar de ladrillos Lark? De ladrillera Pirámide. Claro, también producimos ladrillo. Entonces, muchachos, ya saben que también tenemos industria de materiales de construcción, ¿cierto? También tenemos industria de materiales de construcción. Industrias derivadas de la minería. En el Perú también tenemos industria hidráulica, o sea, industria que utiliza la energía potencial del agua para producir electricidad. No te olvides que el uso industrial más importante que se le da al agua es la producción de electricidad. Pero para producir electricidad no solamente necesitas agua, sino caída de agua, caída de agua. Y el Perú, con su relieve abrupto y escarpado debido a la presencia de la cordillera de los Andes, vas a tener diferentes lugares donde los ríos pierden pendiente y tienen caída de agua. Le pones tú una turbina, hélices a la turbina, la haces girar y produce electricidad. No te olvides que aproximadamente el 50% de la producción eléctrica en el Perú procede de 83 centrales hidroeléctricas. El 50% de la electricidad en el Perú procede de la producción de 83 centrales hidroeléctricas en nuestro país. Todavía seguimos produciendo electricidad a partir de la caída de agua. Importantes centrales hidroeléctricas tenemos. Pero además debes saber que aproximadamente el 48% de la electricidad en el Perú es generada por central térmica. Centrales que utilizan petróleo, gas y carbón para producir electricidad. Hoy día, muy importante, el gas para producir electricidad, y ya te voy a decir dónde. Y solamente, muchachos, el 2% de lo que es la producción eléctrica viene de energías renovables. Energía solar, energía eólica, energía de la biomasa. En el Perú todavía la energía geotérmica no produce electricidad. La energía mareomotriz tampoco produce electricidad. Sin embargo, ya se está produciendo electricidad de la energía solar, de la energía eólica, de la biomasa. Pero muy poco aún, solamente el 2%. ¿Correcto? Ok. No te olvides entonces, pues, profesor, ¿y para dónde va esa electricidad? Más de la mitad de la producción de la electricidad en el Perú va al sector industrial. Repito, al sector industrial. Una cuarta parte de la electricidad producida en el Perú va a lo que sería el sector residencial. Para nuestras casas, pues, un 25%. O sea, una cuarta parte de la producción eléctrica para las residencias. Y ojo, para el sector comercial y el alumbrado público, lo que queda. Para el sector, ojo, comercial y el alumbrado público, el resto. Ya, profesor. No se olviden, muchachos,
que ya gran parte del territorio nacional, urbano y rural, está con electricidad. Para el año 2015, el 92% del área urbana en el país ya estaba conectada a la red eléctrica. Sin embargo, todavía el problema queda en el sector rural. ¿Y por qué? Porque solamente el 75% del sector rural en el Perú tiene conexión eléctrica. ¿Ok? La principal, ojo, fuente de electricidad procede de el SEIN, o sea, del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Yo me estoy iluminando con un pequeño fluorescente. Estoy utilizando mi laptop. Por lo tanto, estoy utilizando energía eléctrica. Ahora, esta energía eléctrica viene no solo de la energía hidráulica, o sea, producida por la central hidroeléctrica, no. Aquí se suman las tres. Las tres, hablando de la eléctrica, de la térmica y de la recursos renovables, ¿no? O sea, en mi laptop, en mi foco que me está iluminando, hay energía generada por las aguas del río, por las centrales térmicas y por la energía solar, por la biomasa, por el viento. La suma de eso es el sistema eléctrico interconectado nacional. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Principales centrales eléctricas del Perú. Ojo, dice centrales eléctricas, no dice hidro. ¿Y por qué? Porque consideran las térmicas y las eólicas. Las térmicas, la eólica, la térmica, la solar. A ver, en el norte del Perú, ¿qué centrales hidroeléctricas importantes tenemos? Guayanca. ¿Han escuchado hablar de Guayanca? Es una central hidroeléctrica que está al interior del Cañón del Pato, en el departamento de Ancash. Estoy hablando del río Santa. Más al norte está la central hidroeléctrica Carhuaquero, en el río Chancay-Reque, en el departamento de Cajamarca. En el norte también del Perú está la mini central hidroeléctrica del Gallito Ciego, en pleno curso del río Jequetepeque, en el departamento de Cajamarca. Importantes centrales hidroeléctricas. En Jaén, una ciudad del departamento de Cajamarca, existe una central térmica. Pero en el departamento de Piura, específicamente en Talara, hay una central eólica, la central eólica de Talara. Repito, la central eólica de Talara, una de las más importantes centrales eólicas que tenemos en el Perú, aunque este cuadrito se ha olvidado de la central eólica de Cupisnique en el departamento de La Libertad. Claro, en el departamento de La Libertad también tenemos la central eólica de Cupisnique, ¿correcto? Pero tenemos también en el sector central del Perú centrales hidroeléctricas y centrales térmicas. ¿Han escuchado ustedes hablar de Huinco, de Moyopampa, de Guampaní? La central hidroeléctrica de Matucana. La central hidroeléctrica de Guanza. Sí, son centrales hidroeléctricas que están en el curso del río Rímac y su afluente Santa Eulalia. La ciudad de Lima, por ser muy poblada, 9 millones de habitantes aproximadamente, 9 a 10 millones de habitantes aproximadamente, necesita mucha energía eléctrica. Por eso es que en su río Rímac y su afluente Santa Eulalia se han construido importantes centrales hidroeléctricas como Huinco, Cayahuanca, Matucana, Moyopampa.
Guamaní, que abastecen de electricidad a la ciudad capital del Perú, la ciudad de Lima. Ajá. En el centro del Perú también tenemos en la región andina, en esa zona del río Mantaro, a importantes centrales hidroeléctricas. ¿Han escuchado hablar de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que es la más potente central hidroeléctrica del Perú? Huancavelica, Río Mantaro, la presa de Tablachaca, allí mismo, en Huancavelica, en el Pongo del Mantaro, utilizando las aguas del río Mantaro, encontramos la segunda central hidroeléctrica más potente del Perú, que no tiene mucha antigüedad, no supera los 10 años, 8 años. Se llama Cerro del Águila. De repente, nombre que nunca escucharon mencionar como central hidroeléctrica. Allí mismo, en el Pongo del Mantaro, formado por el río Mantaro en el departamento de Huancavelica, en la provincia de Tayacaja. Allí mismo, muy cerca a la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, la más importante, y a la segunda más importante, que se llama Cerro del Águila, encontramos otra central hidroeléctrica importante llamada Restitución, convirtiéndose el río Mantaro en el río de mayor producción hidráulica en el Perú. Hablo del departamento de Huancavelica. Ok, muchachos, ya les hablé de esto de acá. Ya les hablé de esto de acá. Bueno, pero tenemos en la parte central del Perú centrales térmicas, claro. Tenemos la central térmica de Chilca 1, Chilca 2 y Calpa. Profe, ¿dónde? En Lima. Chilca 1, Chilca 2, Calpa. Ellas utilizan gas de camisea para producir electricidad, pero alguna de ellas es de ciclo combinado y no solamente produce electricidad a partir del gas de camisea, sino también a partir del vapor de agua, agua de mar, agua salina. El vapor de esta agua de mar produce electricidad. Chilca 1, Chilca 2 y Calpa. Centrales térmicas, muy cerquita, acá a la ciudad de Lima. Y nos vamos al sur del Perú, tenemos centrales hidroeléctricas, sí. Una ciudad con mucha población es la ciudad de Arequipa, ubicada a orillas del río Chili. Significa que Arequipa necesita electricidad, necesita luz eléctrica, luz y energía, ¿no? Entonces, en el río Chili, que cruza la ciudad de Arequipa, se han construido hasta 6 centrales hidroeléctricas, todas con el nombre de Charcani. Charcani 1, Charcani 2, Charcani 3, Charcani 4, Charcani 5 y Charcani 6. Centrales hidroeléctricas que aseguran de energía a la ciudad de Arequipa. ¿Correcto? Ahora, si nos vamos nosotros al Cusco, en el río Urubamba tenemos una central hidroeléctrica llamada Machu Picchu. Y si nos vamos al departamento de Puno, en el curso superior del río Inambari, encontramos otra central hidroeléctrica llamada, Sangabandos. Repito, se le llama Sangabandos. Entonces, muchachos, ahí están las centrales hidroeléctricas de la parte sur del Perú. Ok, ¿correcto? Ok. ¿Todo correcto? ¿Todo bien, muchachos? Excelente. Ya saben, profesor, pero en la parte sur también tenemos centrales eólicas. Tenemos la central eólica de las Tres Hermanas, una de las más potentes del Perú en el departamento de Ica. Tenemos la central eólica Guaira 1, que hoy por hoy se constituye en la más importante central eólica del Perú.
Sí, 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 Guaira uno, profesor, yo nunca escuché esos nombres. Ah, pues es que a veces solamente se hacía en geografía, sistema solar, movimiento de la Tierra. Eso ya no son preguntas en los exámenes, muchachos, ya cambió la cosa. Entonces, Guaira uno, las tres hermanas, faltó poner ese nombre ahí, son centrales eólicas en el departamento de Ica. Pero también tenemos centrales térmicas. A la central térmica de Hilo 1, Hilo 2 en Moquegua. Pero también en el departamento de Moquegua, muchachos, encontramos la central fotovoltaica más potente del Perú. O sea, la central que utilizando energía solar genera electricidad. Sí, se llama Rubí. Está en el departamento de Moquegua. La más potente central fotovoltaica del Perú, muchachos, está en Moquegua y se llama Rubí. Quisiera mostrarles un videíto de Rubí, pero me roba mucho tiempo los videitos, pero se aprende muy bonito. Se aprende muy bonito. ¿Ok? Entonces, el Perú va también por ahí, por el camino de las energías renovables, ¿no? O sea, producir electricidad a partir del viento, de la radiación solar. Pero también de lo que sería eh, la biomasa, ¿no? No sé si por ahí, bueno, este cuadrito lo he tomado del libro del Centro Presa Narcos. No sé si han puesto de biomasa, no han puesto de biomasa. En el centro debieron poner de biomasa. En cuanto a biomasa, aquí en Lima tenemos, por ejemplo, la central La Gringa 5, la central de biomasa de Guaycoloro. O sea, convierten la basura de Lima en electricidad. Sí, claro, como lo escuchas. La basura de Lima en electricidad. ¿Han escuchado ustedes hablar de Petramás? Petramás. Peruanos trabajando por un medio ambiente saludable. Ok, ok. Ok, ok. Correcto. ¿Quieren ver, muchachos, algo de Rubí? ¿Quieren ver algo de Rubí? Digan ustedes, sí, sí, Rubí, ¿quieren ver? Rubí. Rubí no es una flaca bonita, así que no. Rubí es una central térmica. No, central solar, digo yo, ¿qué térmica? Central solar. Muchachos, pero la problema, como dicen en mi país, es el tiempo. Si yo tuviese 2 horas, 3 horas, 4 horas, pucha, ¿qué no les hiciese, muchachos? ¿A qué no les haría, muchachos? Rubí, central fotovoltaica. Una chiquita de Rubí. A ver, una chiquita. Acá va. Ajá, vamos a poner esta de acá. Pero como siempre, bien, pues. Las propagandas, malditas sean. Mira, tremenda central fotovoltaica. 400 hectáreas. O sea, 400 cuadras de puro panel solar. 560.000 paneles solares. Al iniciar el día, los paneles se posicionan hacia el este. Claro, salida del sol. Durante el transcurso del día van siguiendo en todo momento el seguimiento del sol y al finalizar el día están mirando hacia el lado oeste. Claro, al Pacífico. Más de 4.000 kilómetros de cable instalados en esta planta nos permiten canalizar toda la energía recibida del sol hacia nuestras unidades de conversión.
nuestra subestación Rubí, agrupamos toda la energía captada del parque en nuestra sala de baterías de celda de media tensión. Estas celdas nos permiten agrupar la energía y canalizarla hacia dos transformadores de 90 megawatts. Estos transformadores a su vez nos permiten elevar la tensión desde 33.000 a 220.000 voltios para poder así transmitirla a través de nuestra línea de transmisión al sistema eléctrico interconectado nacional. Sistema eléctrico interconectado nacional, ¿eh? ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? ¿Qué les pareció, muchachos? Estamos en el camino también de las centrales renovables. Energía renovable, muchachos. Importante. Importante. A ver, muchachos, ya les hablé sobre la industria hidráulica, aunque les debía hablar solamente hidráulica, agua, ¿no? Pero por ahí hay que meter las otras que generan electricidad también. Pantallazo, muchachos, pantallazo. Las últimas centrales hidroeléctricas inauguradas en el Perú. Nunca habían escuchado hablar de Chajya, Huánuco, Río Guayaga. Potente central hidroeléctrica. Cerro del Águila, hoy día la más importante central hidroeléctrica del Perú. Huancavelica, Río Mantaro. Quitaraxa, en Ancash. Chévez, acá en Lima, en el río Guaura. Y Checras, Machu Picchu 2. Y hay importantes, más centrales hidroeléctricas, ¿no? Dejamos la industria derivada de la minería hidráulica e ingresamos a la industria ligera o industria de consumo. Esta industria, muchachos, elabora productos procedentes, en todo caso, recursos naturales de origen marino, de origen ganadero y de origen agrícola. Origen marino, agrícola y ganadero. ¿Ok? Entonces, profesor, productos, insumos, materia prima, recursos naturales de origen marino, sí. Por lo tanto, hablamos de industrias derivadas de la pesca. Y cuando yo hablo de la industria derivada de la pesca, muchachos, yo puedo decir que hay una industria para consumo humano indirecto que elabora harina de pescado, aceite de pescado y harina de pota. Y productos para consumo humano directo, que elabora productos congelados, conservas, curados y frescos también. Pero, ojo, la más importante es la que produce productos para consumo humano indirecto. Harina de pescado, conserva de pescado, no, harina de pescado, aceite de pescado y harina de pota. Aquí estás viendo, Chut, nada más que sacos o bolsas repletas de harina de pescado. Y para producir harina de pescado, ¿qué es lo que se quema? Fundamentalmente la anchoveta. Un pececito de abundante omega 3 y omega 6, que podría bien combatir la desnutrición de los niños y jóvenes del Perú, pero que sin embargo, pececito anchoveta se quema para servir de alimento a chanchos chinos, básicamente. Importantes fábricas productoras de harina de pescado encontramos en Piura, Paita, en La Libertad, Chicama, en Ancash, Chimbote. Hay otros, pero solamente menciono los más importantes y no por tanto nombre te va a doler la cabeza. Acá en Callao también, en Ica también, en Pisco. Aunque la mayor producción de los últimos años ha estado saliendo de Puerto Chicama, sí, en el departamento de La Libertad, superando incluso la producción que por años ha sido la primera, la de Chimbote.
Ujú. Importantes. Ujú. Fábricas harineras hay en Chimbote, pero la producción ha mejorado en Puerto Chicama. Mm. También se fabrica este aceite de pescado que viene a ser un subproducto de la harina de pescado. Además se está fabricando aceite de pota, o digo harina de pota. No se olviden que también en el Perú fabricamos conservas de pescado. A diferencia de la harina, la conserva tiene valor agregado. Tiene valor agregado. Producimos tanto para el mercado nacional como para la exportación, utilizando como materia prima básicamente el bonito, aunque en el pasado fue la caballa, también lo fue el furel. Hoy día tenemos al bonito como más importante especie para la producción de conserva de pescado. Igual estas industrias instaladas en Chimbote, en Paita, en Guacho. Guacho es acá Lima, Perú. Y quiero que vean un cortitito respecto a la elaboración de lo que es la conserva de pescado. Ahí vamos, ojo al piojo. Agarro, le marco así, lo abro, le saco el espinazo y empiezo a limpiarlo, de esta manera. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo se elaboran esas ricas conservas que usted consume en su mesa y que tiene alto valor nutritivo? En el siguiente informe se lo mostramos. Paso a paso, en esta planta procesadora en Huacho, seguiremos la ruta de las conservas. El primer paso es recibir el pescado fresco en la planta y se lava minuciosamente. Luego pasan al horno de cocción. Aunque son expuestos a una temperatura de 108 grados, el pescado mantiene sus propiedades. Le dije una chiquita nomás para que no me gane el tiempo, ¿cierto? Una chiquita nomás para que tengas la idea, ¿no? Nada más que para que tengas la idea. ¿Quieren ver más? Ahí está. Todo en YouTube tienen ustedes para que aprendan todo. Pues, ya tienen que dejar de ver, pues, Rápidos y Furiosos, ¿no? El Hombre Araña. En sonceras no aprenden nada. Vean cositas que les haga aprender. Industrias derivadas de la agricultura y de la ganadería. Mamá en su cocina tiene una botellita de aceite. Apuesto que ustedes no saben con qué se produce ese aceite. Ese aceite que tiene en botellita tu mamá en la cocina para cocinar, freír, etcétera, es aceite de soya. Esa es la materia prima. Pero no solamente se fabrica aceite con soya, sino también con aceituna. Por eso que hablamos de aceite de oliva, pero también aceite de coco, aceite de maní, aceite de girasol y una serie de materias primas que se convierten finalmente en aceite. Las principales empresas industriales las tenemos en Lima, Ica, Arequipa y Piura. Industria molinera, claro, que utiliza trigo, utiliza maíz. Gran parte del trigo que se utiliza en este tipo de industria ingresa como trigo importado. Por eso es que el pan sube constantemente, porque es un producto importado. ¿Ok? Y que depende de los precios internacionales. Generalmente viene de país desarrollado y el país desarrollado te va a vender producto caro. Siempre. Gran parte del trigo, ¿qué te digo? Pues el 60-70% del trigo que ingresa al Perú viene de Canadá. El resto viene de Estados Unidos y el resto viene de Argentina. Ellos te ponen aproximadamente el 96% del trigo que consumimos nosotros los peruanos. ¿Y por qué? Porque la producción de trigo nacional solamente representa el 10% de todo el trigo que se consume en el Perú.
¿Para qué se utiliza el trigo, el maíz? Para fabricar qué? Fideos, panes, sémolas, etcétera. Otra vez Lima, Piura, Arequipa, los principales departamentos en donde se localiza este tipo de industria. Una industria muy importante en cuanto a la cantidad de empresas, pero también en cuanto a la cantidad de trabajadores por empresa, es la industria de la producción de azúcar y derivados. Cuando yo hablo en el Perú de la producción de azúcar, estoy hablando de la caña de azúcar. También se produce azúcar con remolacha, por si acaso, la remolacha azucarera. Ajá, pero acá en el Perú fundamentalmente estamos hablando de la caña de azúcar. Una actividad que en el pasado en el Perú dinamizaba nuestra economía y que después de la reforma agraria de Velasco decayó considerablemente. Hoy día, para satisfacer parte de lo que es el consumo interno, tenemos que recurrir a la importación. No obstante, Casa Grande, en el departamento de La Libertad, en el Valle del Río Chicama, se constituye en la empresa que más azúcar de caña produce. Empresa que más azúcar de caña produce La Libertad. El departamento que más caña de azúcar y azúcar de caña produce es La Libertad. Casa Grande, Cartavio, muchachos. Ajá, y no solamente este tipo de industria obtiene azúcar, sino obtiene también ron a partir de la melaza y a partir del bagazo, que es la fibra de la caña de azúcar, se obtiene papel, se obtiene cartón. Y a veces cuando se necesita de energía, este bagazo se quema para producir vapor y generar electricidad que sirva para dinamizar la propia industria azucarera en el Perú. El Valle del Río Chicama, en el departamento de La Libertad, con sus complejos agroindustriales de Casa Grande y Cartavio, se constituyen en lo más importante del Perú. Pero en el Valle del Río Chancayreque tenemos importantes complejos agroindustriales azucareros como Pomalca, Tumán, Pátapo, Pucallá. En el departamento de Ancash, en el Valle del Río Nepeña, tenemos, por ejemplo, a San Jacinto, importante productor de azúcar de caña. En el departamento de Lima, en el Valle del Río Fortaleza, tenemos el complejo agroindustrial de Paramonga, importantísimo. Pero también en el Valle del Río Guaura, otro complejo acá en Lima, agroindustrial azucarero importante llamado Andahuasi. Y si nos vamos a Arequipa, en el Valle del Río Tambo, también tenemos otro importante complejo agroindustrial azucarero, Chucarapi. Bueno, no menciono más nombres porque de repente nos da un derrame cerebral y ahí nomás quedamos. Ojo, otra de las industrias muy importantes en nuestro país es la industria textil. Gran parte se concentra en Gamarra, ¿no? Por eso es que a Gamarra se le considera el complejo, ¿no? ¿Qué te digo? Manufacturero más importante del Perú. Y cuando hablamos de la industria textil, la materia prima viene a ser el algodón, pero también se utiliza fibra animal, pero también se utiliza fibra sintética a partir del petróleo. Cuando yo hablo del algodón, fibra vegetal, no te olvides que tenemos el algodón de mejor calidad en el mundo. En la parte norte del Perú, a partir del río Santa hacia el norte, se siembra el algodón tipo pima. ¿Has escuchado decir a mamá cuando va a comprar polos? Algodoncito, polos de algodón pima, claro, de magnífica calidad. Solamente el algodón egipcio podría compararse al algodón peruano. Cualquier otro algodón no vale nada respecto al algodón peruano. Sin embargo, la mayoría de polos que ustedes se ponen es algodón chino. Sí, así como lo escuchas. Y eso ha mermado la producción algodonera nacional.
Esos politos que te compras en Ripley, Saga, Falabella, esos son polos chinos que entran a un precio de $1.50 cada polo y te lo venden a ti a precio de $13, $10, $12. Ajá, los chilenos haciendo el gran negocio de su vida con polos de bajísima calidad que son polos chinos. Ja, ja, ja. Y se enorgullecen de haber comprado sus polos en Ripley. Yo me los compro en Gamarra y de magnífica calidad. Pero hay que saber comprar. ¿Ok? Ok, muchachos. Pero también producimos, ojo, textiles con fibra animal. La más importante es empresas industriales, las localizamos en Puno, en Arequipa, en Ayacucho. Qué bonitas sacones de piel de oveja, o sea, de ovino. Y ni qué decir, pues, de fibra de alpaca. Y ya, pues, lo máximo que hay en el mundo, la mejor fibra y la más fina fibra animal, la fibra de vicuña, ¿no es cierto? Nos vamos a morir y nunca nos vamos a poner una chompita de lana de vicuña, porque cuesta mucha plata, mucha plata. Una chompita simple, así nomás, simplecita nomás, 1.200, 1.300 soles de lana de vicuña. Y la pregunta es entonces, ¿y por qué la población altoandina vive en la miseria? Son paradojas, muchachos, que ocurren solamente en el Perú. Ojo, pero también utilizamos fibra sintética. Aunque acá en el Perú no se hace mucho, pero se importa. Lo que ustedes conocen, por ejemplo, con el nombre de... Muchos se ponen en sus casacas. A ver, sus frazadas. Una fibra sintética que se obtiene del petróleo. ¿Mm? A ver, ¿cómo se llama esa fibra sintética que ustedes utilizan mucho en sus casacas? Acá, al interior, hay de esto, miren. ¿No? Nos ponen en las casacas para que nos abriguen. ¿No? El famoso polar, pues. Polar. El polar, aparte que genera a la piel, enfermedades a la piel, nos cae un poquito de fuego, pucha, y nos prendemos fácil. Así es, muchachos. Limi Callao destaca en su sector textil. Tenemos industria lechera, de embutidos, de cuero, de bebidas. Las bebidas, por ejemplo, pueden ser alcohólicas y no alcohólicas. Claro, tenemos nosotros la cerveza, por ejemplo, la cusqueña de magnífica calidad que incluso se exporta al mercado europeo. El mercado europeo acepta la cerveza cusqueña. Sí, Europa, la cusqueña de buenísima calidad. Pero no solamente cerveza, también producimos piscos de muy buena calidad. El pisco chileno es para enjuagar el vaso y luego servir el pisco peruano. Pero sus vinos sí son de sacarse el sombrero. Que los chilenos sí están por encima de nuestros vinos. Pero en piscos no pasa nada. ¿Ok? Ojo, ojo, ojo. Pero también tenemos bebidas no alcohólicas, ¿no? Las gaseosas, agua con dióxido de carbono, ¿no? Eso es la gaseosa. Y bastante azúcar, ¿no? Y saborizantes. Ajá. La diabetes que viene en botella, ¿no? La descalcificación que viene en botellas, ¿no? Pero que sobre todo en verano cada quien anda con su botellita en la mano. A ver, industrias derivadas de la actividad forestal. Industrias derivadas de la actividad forestal. Se dice que nosotros no le damos un uso muy adecuado a nuestros bosques. Bueno, también hay que ver qué uso adecuado, ¿no? Porque a veces se remite todo a lo que es la tala indiscriminada. Lo cierto, muchachos, es que el Perú es un país beneficiado con la presencia de grandes bosques.
El 57% de nuestro territorio está cubierto de bosques. 73 millones de hectáreas de bosques en el Perú. Evidentemente que el bosque más extenso del Perú es el bosque tropical amazónico. 94%. 4% de bosque seco en el norte del Perú y el 2% de bosques andinos. Una gran extensión de bosques. Estamos entre los 7 países primeros en el mundo con cantidad de bosques. Sin embargo, eso no se refleja en las cuentas nacionales. Y es más, gran parte de la madera que nosotros utilizamos acá en el Perú es madera importada, es pino chileno. Pero los chilenos han desarrollado su actividad forestal como actividad productiva. Claro, es que han entendido ellos y muchos otros países del mundo que no se trata de cortar, cortar y cortar y cortar árboles. Se trata de sembrar, sembrar, sembrar y cortar. Sembrar, sembrar, sembrar y cortar. Convertir a la actividad forestal en una actividad productiva más que una actividad meramente extractiva. Y un gran ejemplo de convertir a la actividad forestal en actividad productiva nos los ha dado la gente de Cajamarca y sobre todo la hacienda de Porcón. La hacienda de Porcón. Todos sus cerros, sus valles han sido sembrados de árboles. Lo malo que están vendiendo madera aserrada, o sea, vendiendo madera con escaso valor agregado. La balanza comercial maderera en el Perú es negativa. La balanza forestal en el Perú es negativa. O sea, más compramos productos forestales que vendemos productos forestales. Y es más, si compramos por un valor de 200 millones de dólares, si vendemos por 200 millones de dólares, compramos por 1.200 millones, 1.300 millones de dólares. Pero ojo, la actividad forestal no solamente debe entenderse como actividad forestal maderable, sino también como no maderable. Y en el caso del Perú es importante la venta que estamos haciendo de tara, la venta que estamos haciendo de castaña. Pero, en el Perú solamente cuando hablan de actividad forestal, talar, cortar árboles, vender madera, y es más, sin valor agregado, madera aserrada. Lo bonito que he podido ver según los datos del año 2021 en cuanto a lo exportado, lo que más se ha exportado ha sido productos semi elaborados. Así como lo escuchas ya en el sector maderero. Semi-manufacturados, así debe llamarse, semi-manufacturados. Y en segundo lugar viene la madera aserrada, que es tablones de madera, pues así como lo ves acá, tablones de madera, o sea, sin valor agregado. Si quieres vender madera, véndela como puertas, véndela como ventanas, pero no así, pues. ¿Por qué? Porque así no tiene valor agregado y genera pocas divisas. ¿Ok? La industria maderera se concentra en Loreto. Su capital Iquitos, en Ucayali, Pucallpa. Capital de Ucayali, Pucallpa. Pues. ¿Ok? Muchachos, la industria de productos farmacéuticos. También hacemos nuestros medicamentos y para ello fundamentalmente hacemos uso de insumos importados, o sea que no se producen en el Perú. ¿Ok? Envasamos gran parte de las medicinas, productos cosméticos y de limpieza. Lo malo, que se ha monopolizado o en todo caso oligopolizado la venta de productos y medicamentos. Tenemos por todo lado Incafarma. Aquí en mi distrito, alrededor del mercado, en 2 cuadras, 5 farmacias de Incafarma. Todos venden a un solo precio. Y el otro, no sé qué son, Farma también. No sé qué, caray. Y vas, un medicamento, mismo precio. O sea, se ponen de acuerdo para poner los precios.
Mm. Señor, tiene que comprarse estas pastillas. ¿Ya? ¿Cuántos que debo tomar? 5 pastillas. Ya me voy a... Señor, ¿cuánto vale? Son 90 soles que vale la cajita. Vienen 10 pastillas. Pero yo quiero 5. No, señor, no. Sale de a 5. Sale las 10. Y las 10, las 5 otras las voto. Así estamos en el Perú, muchachos. Pero ¿quién cambia esto? ¿Quién cambia esto? Terrible la cosa. Terrible es la cosa. ¿Por qué es importante el sector secundario? Primero, porque es fuente de divisas. Genera sus productos y vende al exterior. Y eso genera divisas. ¿Qué es la divisa, profesor? Moneda con respaldo internacional. El dólar, el euro, la libra esterlina, el yen, el yuan, etc. Además, da trabajo. Según la última encuesta nacional de hogares hecha en el año 2015, a esta actividad, o sea, al sector secundario, se dedica el 16,1% de la población económicamente activa ocupada. Población económicamente activa ocupada. ¿Ok? Además, el sector secundario busca darle valor agregado a nuestra materia prima y o recurso natural. No es lo mismo que vendas un producto en bruto, en su estado natural, a que tú lo transformes. Pero para transformarlo tienes que aplicarle tecnología y lo podrás vender con mayor valor agregado y generarás, por lo tanto, mayor cantidad de divisas. En la medida que nosotros hagamos cada vez más productos a partir de la actividad industrial, vamos a necesitar importar menos. O sea, el hacer nuevos productos significa pues reducir las importaciones. Y reducir las importaciones significa reducir la fuga de divisas. Al comprar, se te van tus divisas. Entonces, muchachos, importante, reducen las importaciones, pero además contribuye en el PBI. Profesor, ¿y qué cosa es PBI? El valor total de bienes y servicios finales producidos por un país en el periodo de un año. Reduce, o digo, aporta en el PBI 17,3% para el año 2018. Aquí lo tienes, convirtiéndose en el tercer sector en cuanto a aporte de PBI. ¿Y por qué? Porque el sector que más aporta en el PBI es el sector terciario. Le sigue el primario y por último el secundario. Pero además es importante el sector secundario porque aporta en impuestos. Allí dice recaudación fiscal. Han habido años en el que el sector industrial ha aportado incluso el 50% de la recaudación fiscal, o sea, el 50% de los impuestos recaudados por el Estado. Evidentemente que esto no le hace gracia a los industriales peruanos. Ellos buscan que estos impuestos se reduzcan y dicen ellos, si se reducen los impuestos que nosotros pagamos, pondremos productos más baratos en el mercado nacional y en el mercado internacional. O sea, podremos competir con precios. Yo no les creo. Los industriales peruanos están acostumbrados a un exceso de ganancia. Así de simple. Entonces, muchachos, por esto es importante el sector secundario en el Perú. Sector transformativo, sector industrial. ¿Correcto? Dejo el sector secundario y paso al sector terciario. Una de las actividades más importantes dentro del sector terciario es el comercio. ¿Qué cosa es el comercio? Actividad económica según la cual compramos, vendemos o permutamos bienes económicos.
Hay un comercio interior que por el momento no me interesa, pero hay un comercio también exterior o comercio internacional. Aquel comercio que realiza nuestro país con otros países del mundo y que se observa mediante nuestras exportaciones y mediante nuestras importaciones. Ya sabes que las exportaciones es la venta de nuestros productos hacia los países de, ojo, el mundo. Y ojo, 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 no están afectas tus ventas a tributo alguno en el mercado local. O sea, en el mercado local, si tú exportas, no vas a pagar ningún tributo. ¿Correcto? De repente vas a pagar tributos en el país al cual llega tu producto. Pero se están tratando de salvar, pagar estos tributos en cuanto a las firmas de los tratados de libre comercio. ¿Para qué se firman los tratados de libre comercio? Con el objetivo de reducir tributos, aranceles a los productos que llegan o que, ojo, llegan al Perú o que salen del Perú. Un país quiere vender, un empresario industrial quiere vender en el Perú, él quiere vender sin pagar impuestos en el Perú. Su producto llega más barato al público y tiene la mayor oportunidad de vender. Igualito, si quiere llegar a otro país y vender sin impuestos, su producto se vende un tanto barato y por lo tanto tiene la posibilidad de competir. ¿Correcto? Por eso es que se buscan firmar los tratados de libre comercio. Uno de los objetivos de los tratados de libre comercio es reducir los aranceles, o sea, el impuesto que se paga para ingresar a un determinado país y vender tu producto. ¿Ok? Entonces, hay una exportación, nuestras ventas hacia el exterior, y hay una importación, las ventas de otros países que hacen en nuestro territorio. Un producto extranjero viene al Perú y se vende en nuestro territorio. Eso es importación. Ahora, muchachos, a un país evidentemente le va a convenir siempre exportar más que importar, ¿no es cierto? Si tú comparas tus exportaciones y tus importaciones, estaríamos hablando de la balanza comercial. Y la balanza comercial para el Perú será positiva cuando exportemos más, que es lo conveniente. Y será negativa cuando importemos más, que no es lo conveniente. Tú no puedes vivir comprando y comprando y comprando. Es mejor vivir vendiendo, vendiendo y vendiendo y comprar menos. ¿Ok? Cuando tu balanza comercial es positiva, pasas por un superávit. Y cuando tu balanza comercial es negativa, pasas por déficit, una balanza deficitaria. Te conviene, por lo tanto, exportar más e importar menos. ¿Correcto? Ojo, ¿qué exportamos nosotros los peruanos? Productos tradicionales y productos no tradicionales. Ahora, observa tú en este cuadro. Para el año 2021, los productos tradicionales han vendido por un valor casi de 28,000 millones de dólares. Tradicionales. Y los no tradicionales por 13,000 millones de dólares. O sea, ¿qué más vendemos tradicional? Tradicional, es los que tienen menor valor agregado y que por lo tanto generan pocas divisas. Vendes grandes volúmenes, pero generas poco dinero. Aquí están básicamente los productos mineros. Mira, aquí los estás viendo. ¿Ves? De los 28,000 millones de dólares, 24,000 millones de dólares son productos procedentes de la minería. O sea, los productos mineros no tienen valor agregado, son productos tradicionales, no generan muchas divisas. Pero por años y años y años, y los gobernantes de turno, uno tras otro, han visto como la gran, ¿no?, generadora de divisas al sector minero. ¿Qué te parece? En cambio, los productos no tradicionales más bien se exportan en poco volumen.
pero tienen mayor valor agregado. Se exportan en poco volumen, pero tienen mayor valor agregado. ¿Ok? Y dentro de los productos no tradicionales, ¿quién está destacando? Productos agro no tradicionales. 7.000 millones de dólares. Sí, 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 sí. Productos agro no tradicionales. Son básicamente 5. Hay más, pero recuerda, uvas, arándanos, paltas, espárragos y mangos son los 5 productos no tradicionales más importantes del agro peruano. Repito una vez más, uva, arándanos, paltas, espárragos y mango. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esa es la diferencia entre los productos tradicionales y los productos no tradicionales. Este en oscuro es tradicional y esto en claro es no tradicional. A través de los años te das cuenta que vendemos más productos tradicionales que no tradicionales. Ajá, tradicionales. Mucho volumen y poco valor agregado. No tradicionales, menores volúmenes, pero mayor valor agregado. Profesor, ¿y quiénes son los países que más le compran al Perú? La China en primer lugar, de lejos. Estados Unidos en segundo lugar, pero de lejos la China es el país que más le compra al Perú. 14.000 millones de dólares. Acá 6.000 millones de dólares. La China le compra el doble al Perú de lo que compra Estados Unidos. Así es, la China. Si nos deja de comprar la China, el Perú tendrá problemas. ¿Y qué nos compra principalmente la China? La China nos compra productos fundamentalmente tradicionales. Y ya sabes que los productos tradicionales vienen principalmente del sector minero. El país que más nos compra cobre, por ejemplo, es China. Y tú has visto que vendemos cátodos de cobre, cobre concentrado, en un estado de 99,99% de pureza. Yo te hablaba de la balanza comercial, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Muchachos, en el año 2009, 10, 11, ¿quién era el presidente del Perú? Alan García Pérez, segundo gobierno. Se alcanzó, mira, un superávit de 9.224 millones de dólares. Ingresó Ullanta un malatazo. Mira, la balanza comercial. Incluso 2014-2015 fue negativa. Más importamos que exportamos. Se va Ollanta y llega Kuczynski y empieza a ser la balanza comercial positiva. Llegó Castillo, muchachos. ¿Y qué pasó con la balanza comercial? ¿Habrá aumentado? ¿Será positiva o negativa con Castillo la balanza comercial? ¿Qué me dicen? A ver, respóndame, muchachos. 2021, ¿la balanza comercial peruana ha sido positiva o negativa con Castillo? A ver, respóndame, mismos. ¿Ah? A ver, ¿hay duda, muchachos? Caray, ¿qué pasó, muchachos? Nadie me escribe. La balanza comercial ha sido negativa, dice Valeria, María positiva, Sherry negativa. Muchachos, la balanza comercial del Perú el año 2021 ha sido históricamente positiva. Nunca antes la balanza comercial del Perú llegó a ser tan positiva. Sí, con Castillo, sí. ¿No decían que era antiminero? Pero ese año 2021
la minería ha reventado en ventas de sus productos hacia el exterior. ¿No decían que Castillo era antiminero? Y la minería vendió como nunca antes vendió. Como nunca antes vendió. Por eso es como dicen, es un desastre. Por eso yo le digo, para que no les engañen, lean. Para que no les engañen, lean. Para que no les engañen, lean. Si no, siempre te van a engañar. Bueno, esto ya no. El transporte en el Perú es una actividad importantísima que integra los pueblos de nuestra patria. Da trabajo. El 6,4% de la población económicamente activa ocupada está dentro del sector transporte. Cuando yo hablo del transporte, hablo del transporte terrestre, hablo del transporte aéreo, hablo del transporte acuático. Y cuando yo hablo del transporte terrestre, digo que está conformado por el SINAC, el Sistema Nacional de Carreteras, pero también por ferrocarriles, que tienen poco desarrollo en el Perú. Y cuando hablo de las carreteras, muchachos, digo que el SINAC, o sea, el Sistema Nacional de Carreteras, lo conforman 3 categorías de redes: nacional, departamental o regional y vecinal o rural. Nacional 1, departamental o regional 2 y vecinal o rural. Todo ello suma aproximadamente 150,000 kilómetros de carretera, pero la tristeza es de que solamente el 13,3% está asfaltada. Nada más. Ahora, cuando yo hablo de la red vial nacional, digo de que esta red vial nacional está compuesta por 3 tipos de ejes: longitudinales, transversales y, además, las variantes y ramales. La red vial nacional está compuesta por 3 ejes longitudinales que recorren nuestro territorio de norte a sur o viceversa. 20 ejes transversales que recorren nuestro territorio de oeste a este o viceversa, y 21 variantes y 21 ramales. Yo quiero que vean primero los 3 ejes longitudinales que tenemos en el Perú: PE1, PE3 y PE5 es su nombre. Pero al PE1 se le conoce como Carretera Panamericana. Se le llama también Franklin Roosevelt y une las principales ciudades de la costa peruana. 2,646 kilómetros de largo desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile. Esta es la carretera PE3. Se le llama también longitudinal de la sierra o también se le llama Camino del Inca. Desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia, 3,463 kilómetros. Y este es el eje longitudinal PE5. Observa bien. Se le llama también Marginal de la Selva o también se le llama Fernando Belaúnde Terry. Une a las más importantes ciudades de la selva peruana. Básicamente hablo de la selva alta. Actualmente solamente llega a la zona de Ocopa en el departamento de Junín, en los límites con el Cusco. Pero en un futuro llegará, porque este tramo está proyectado hasta Puerto Maldonado y llegará hasta Puerto Pardo, que es el último puerto fluvial a orillas del río Madre de Dios. El último puerto fluvial en el río Madre de Dios, ya casi en los límites con Bolivia.
Estos son los tres ejes longitudinales. Pero también tenemos los ejes transversales que cruzan nuestro territorio en sentido oeste hacia el este o viceversa. 9.000 kilómetros de carreteras aproximadamente y está compuesta por 20 ejes. PE2, PE4, PE6 hasta PE40. PE1, PE3, PE5 son las longitudinales. PE2, PE4, PE6, PE8, PE40 son los ejes transversales. O sea, que van desde la costa, cruzan la sierra, incluso llegan a la selva. ¿Ok? Esos son los ejes transversales. Pero también tenemos 21 variantes y 21 ramales que no lo considero porque no nos interesa. Pero tenemos los famosos ejes IRSA, Integración Regional Sudamericana. Ojo, los países de la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, se reunieron y uno de sus objetivos fue integrar físicamente a través de carreteras el territorio sudamericano. Y establecieron un total de 10 ejes que deben unir a los países de Sudamérica. De esos 10 ejes, el Perú participa en 4 de ellos. El eje andino, mira, el eje andino, que une Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, pero también une Bolivia y Chile. Eje andino, 2, 4, 6 países. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. No incluye Argentina, aunque Argentina también tiene Andes, por si acaso. Ok. Ojo, el eje Amazonas es el número 2. Por acá, el eje Amazonas. Perú. Mira, 2, el eje Amazonas. Perú. Ecuador. Colombia y Brasil. Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. El eje Amazonas. El eje Perú, Brasil, Bolivia, 3. El eje Amazonas. ¿Te acuerdas que hemos hecho? Eje Amazonas. Ajá. Eje Amazonas es el 3, ¿no? Acá está, aquí con este nombre. Acá, según esto de acá. Aquí está con el 2, ¿eh? Eje Amazonas. Guíate Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Eje Amazonas. Luego viene eje Perú, Brasil, Bolivia, que sería Perú, Brasil, Bolivia, sería el 4 acá. El 4 acá. Perú, Brasil, Bolivia. Perú, Brasil, Bolivia. Y eje interoceánico. Eje interoceánico, que sería este de acá, ¿no? 5. Eje interoceánico. Viene todo esto de acá, miren. Todo esto de acá. ¿Quién viene el eje interoceánico? Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. Son 4 ejes en los cuales participa nuestro país. ¿Ok, muchachos? Ahora, pero lo que yo quiero que tú me conozcas son las interoceánicas. Hay una interoceánica norte. Interoceánica, porque finalmente el objetivo es unir el Pacífico con el Atlántico. Hay una interoceánica norte. ¿Dónde nace? En Paita, a orilla de mar. Pasa a Piura. Pasa luego cerca a Morropón. Llega hasta Olmos. Cruza el Abra por Cuya. Pasa cerca el desvío de Jaén. Desvío hacia Bagua. El desvío hacia Chapoyas. Pasa por Rioja. Pasa por Moyobamba. Baja a Tarapoto. Sube hacia Yurimaguas. Y si estás en Yurimaguas, estás a orilla del río Guayaga. El río Guayaga
es afluente del río Marañón, pero sigue avanzando el Marañón. Se une con el río Ucayali y forma el río Amazonas. Y el Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Por eso se le llama Interoceánica Norte. Pero también hay una Interoceánica Centro, donde nace en el Callao, pasa a Lima, de Lima a La Oroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y termina en Pucallpa. Y si termina en Pucallpa, está en el río Ucayali. Y si está en el río Ucayali se une con el río Marañón, y de estos dos ríos, Ucayali y Marañón, se forma el Amazonas. ¿Y el Amazonas dónde termina? En el Océano Atlántico. Por eso se llama Carretera Interoceánica Centro. Y también tenemos la Interoceánica Sur. Esta Interoceánica Sur pone en contacto a brasileños, bolivianos y peruanos, donde nace en Iñapari, en la frontera tripartita entre peruanos, bolivianos y brasileños. Se dirige hacia el sur para llegar a Puerto Maldonado, hacia el oeste para llegar a Inambari. De Inambari pasa hacia el Cusco. Del Cusco un ramal llega para Abancay y llega finalmente a San Juan de Marcona en Ica. Allí ya hay una salida. Si estás aquí, agarras cualquier autopista de Brasil y estás en el Atlántico. ¿Ok? Ahora, pero desde Inambari viene un ramal hasta Juliaca. Y de Juliaca, este ramal se extiende hasta Matarani, puerto importantísimo de los arequipeños, el más importante puerto arequipeño, Matarani. ¿Ok? Pero desde Juliaca baja hacia la ciudad de Puno y de Puno sale hacia Hilo. Hilo es el puerto más sureño que tiene nuestro país. ¿Ok, muchachos? Hemos llegado entonces a explicarle hasta las carreteras el día de hoy a todos ustedes. Muchachos, ya nos estaremos viendo la próxima semana porque la hora nos ganó. ¿Ok? Hasta luego, mis muchachitos. Hasta la próxima semana. Chaucito y cuídense mucho, muchachos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.